Estamos ante el inicio de una alianza más fuerte entre Bogotá y Washington en la lucha contra el narcotráfico. Colombia está entrando en una nueva etapa política tras consolidarse la victoria del conservador Abelardo de la Espriella en la ronda final de las elecciones presidenciales. El resultado viene acompañado de un respaldo expresado abiertamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se posicionó como uno de sus principales aliados internacionales durante la campaña. Ahora todas las miradas están puestas en cómo esta nueva conexión podría redefinir la cooperación bilateral y así fortalecer la ofensiva contra los cárteles en la región. Un cambio político que podría tener efectos mucho más allá de las fronteras colombianas. Luis Carlos Vélez, periodista reconocido colombiano, está aquí para reaccionar a esta histórica victoria. Luis Carlos, como siempre, pues bienvenido aquí a Fox Noticias. Es un gusto saludarte. Andrea, felicitaciones, te veo todo el tiempo, felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo, gracias por tenerme acá. Gracias, igualmente para ti, Luis Carlos. Mira, conoces bien al nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella y muchos de nosotros sabemos que pues es un abogado, pero no tenía experiencia, no había trabajado en la política específicamente. ¿Qué factores o cualidades de la Espriella crees que lo ayudaron a obtener esta victoria? Del Espriella realmente hace la batalla de David contra Goliat, Andrea, en el sentido de que Delia Espriella le termina ganando a todo el establecimiento colombiano, le termina ganando a los medios tradicionales, le termina ganando al uribismo, a Álvaro Uribe, que tenía su propio candidato, le termina ganando al establecimiento del gobierno colombiano, a Gustavo Petro y todo el aparato del Estado, le termina ganando a Iván Cepeda, le termina ganando a la influencia internacional cada vez menor, que es la de Venezuela, la de Cuba, la de España, en las elecciones en América Latina, y hace una campaña primordialmente, Andrea, en redes sociales, con un mensaje muy directo, que es el mensaje del populista, el neopopulista de derecha latinoamericano, de alguna manera evocando a lo que hemos visto ha ocurrido en Honduras, en El Salvador, en Ujú. Argentina y en Chile. ¿Qué papel ha jugado la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre Cuba, el hecho de que Cuba está prácticamente colapsada, en hacer que el pueblo colombiano, digamos, despertara, dijera que no al socialismo y también viera los ejemplos de otros países vecinos que estamos viendo en la región este giro hacia la derecha? Realmente la injerencia de Estados Unidos en Colombia no fue directa, pero sí determinante. Más allá de tres mensajes que escribió el presidente Donald Trump, todos muy parecidos, favoreciendo la campaña de Abelardo de la Espriella, la realidad es que no hizo nada más. En cambio, lo que tú mencionas, que es lo táctico, sí marcó una Ujú. diferencia fundamental. Y es que en las elecciones anteriores, hace 4 años, el apoyo que recibió el candidato Gustavo Petro entonces desde Venezuela, lo que dice el Departamento de Estado sobre dineros que llegaron de Rusia a través de Venezuela para fundamentar esa campaña, en este momento no llegaron. Entonces, realmente el efecto, la contribución de Estados Unidos a esta campaña fue tener al margen a Ujú. Venezuela, es haber puesto en la cárcel a Nicolás Maduro, tener bajo su yugo a Delcy Rodríguez y de esa manera esos dineros no entraron. Si esos dineros hubieran entrado como entraron en la campaña anterior, esta diferencia que estamos viendo actualmente de 250.000 puntos hubiera sido fácilmente rebasada por el candidato del gobierno. ¿Qué dirías sigue ahora para Colombia? Porque de la Espriella enfrenta retos. Por un lado, hay reportes de que hablan de que hay un país muy polarizado, muy dividido. Sin embargo, entiendo que tú explicas lo contrario, que realmente ese no es el caso. Sí, yo tengo una hipótesis diferente frente a la polarización de Ujú. Colombia, y es que a pesar de que los votos muestran algo muy parecido, la realidad, Andrea, y qué buena oportunidad tenerla en tu programa, es que en Colombia hay una gran parte de la población que no vota en libertad. Y nosotros nos imaginamos que eso solamente pasa en Afganistán, ¿no? Que vienen unos tipos en unas camionetas con unas banderas de ISIS y que a los que piensan diferente los matan. Pues bueno, es una situación muy similar a la que pasa en diferentes zonas del país, donde la gente no vota en libertad y donde la gente vota por
quien beneficia las políticas de permanecer con negociaciones de paz con organizaciones al margen de la ley. Y esa es la bandera que ha tenido el gobierno de Gustavo Petro. En el sur del país, no es coincidencia, en el sur del país, por donde llega la droga, en el Pacífico colombiano, de donde sale la droga, en la zona que es limítrofe con Venezuela, la otra zona de salida de la droga, está la mayoría de los votos de Iván Cepeda. Hay poblaciones, Andrea, donde tradicionalmente había participación electoral del 30-40, que hoy supera el 80%. E imagínate que más de el 80-90% de esas poblaciones votaron por Iván Cepeda. Desconocer que hay millones de personas en Colombia que votaron prácticamente con un fusil en la cabeza es desconocer que esa población en Colombia tiene muchos problemas y que necesitan ser abordados por el Estado. El tema de seguridad es muy importante para el pueblo colombiano, ¿no? Y sabemos que Abelardo de la Espriella ha prometido mano dura, esa es una de sus promesas. Pero colombianos con los que yo he conversado me comentan que al mismo tiempo tienen temor de cómo posiblemente puedan llegar a reaccionar estos criminales, estos grupos, ante pues esta ofensiva, ¿no?, que promete el nuevo gobierno. ¿Cómo lo ves? De esa misma manera, Andrea, es desafortunado. Hay unas zonas del país donde el Estado no ha llegado y donde la gente está rehén de los grupos al margen de la ley. Una política de dureza contra estos grupos criminales y al margen de la ley seguramente va a traer víctimas y va a ser una etapa muy dolorosa para Colombia. Pero es que el contrario tampoco ha funcionado, Andrea. Este gobierno que se encargó de hacer la llamada paz total, que es muy parecida al abrazos no balazos que tiene el gobierno mexicano, lo que logró fue generar una explosión en el narcotráfico. Colombia pasó de 50.000 hectáreas de cocaína, más de hectáreas cultivadas de coca, a más de 250.000 hectáreas de coca. Pasó de tener un puñado de poblaciones con presencia al margen de la ley a casi todo el mapa de Colombia plagado de presencia de organizaciones al margen de la ley. Colombia pasó a tener números bajos en secuestros y asesinatos de soldados y militares colombianos a hoy tener récord de soldados. Pasamos de poblaciones que tenían números bajos en atentados terroristas a tener récord el día de hoy de atentados terroristas. Sí, evidentemente la mano dura va a traernos momentos muy difíciles, pero lo que nos ha demostrado la contrapropuesta, que es la de hacer ojos y voltearse a la realidad del narcotráfico y del terrorismo en Colombia, lo que nos ha traído es destrucción y muerte. Consecuencias hasta peores. Ahora, para cumplir las promesas, obviamente que De la Espriella va a tener que trabajar hasta cierto punto con algunos actores actuales del gobierno. ¿Cómo crees que será esa dinámica para lograrlo? Va a ser complejo, Andrea, porque la campaña de Abelardo de la Espriella fue ellos contra nosotros, los de siempre contra los diferentes, contra los nuevos. Y el Congreso, eso no se puede negar, tiene una gran participación de movimientos de izquierda y progresistas. Le va a tocar gobernar, le va a tocar entrar a transar, a llegar a hacer negociaciones, porque de otra manera no se puede gobernar un país y lo primero que tiene que hacer Abelardo de la Espriella es intentar no ser un pato cojo dentro del Congreso de los Estados Unidos, de Colombia, perdón. ¿Consideras que los colombianos en el exterior fueron clave en la victoria de la Espriella? Porque sé que la jornada se vivió pues intensamente, con mucha pasión en el condado Miami-Dade y Broward, donde reside gran parte de esa comunidad. Fundamentales. Sin los colombianos en el exterior, esto no lo hubiera podido haber logrado Abelardo de la Espriella. Pero quiero hacer una aclaración. Cuando Mm, pensamos en colombianos en el exterior mm, o gente que está afuera, decimos, no, ellos viven una realidad, están muy lejanos de lo que ocurre en Colombia. Un dato, Andrea. En mm. 2025, 1.200.000 colombianos que abandonaron el país no regresaron. Ese es el triple de lo que se había registrado en 2024. Esta es gente que se acabó de ir, que ha sido golpeada por la administración de Ujú. Gustavo Petro, tanto económicamente como socialmente. Estos no son unos marcianos que ya no son colombianos y que son más extranjeros que colombianos. No, 1.200.000 personas abandonaron el país en el último año. Esta es gente que quiere regresar a Colombia. Esta es gente que votó por su realidad y la realidad de sus familias. Esta gente tiene unos vínculos enormes aún con lo que ocurre con el país
Y te apuesto, Andrea, tú que conoces tantos colombianos, el 99.9% de los colombianos que vivimos en el exterior soñamos algún día poder regresar a nuestro país y vivir en paz y vivir en tranquilidad en una Colombia próspera y que le dé a la gente seguridad para vivir en nuestra nación. Como periodista, como colombiano, Luis Carlos, ¿qué sueñas suceda en Colombia a partir de este momento? Yo creo, Andrea, que lo primero es que tenemos que reconocer que acabamos de dodge a big bullet. Acabamos de esquivar una bala que iba directamente al corazón de la democracia en nuestro país. Yo espero realmente que Abelardo Espriella pueda hacer un gobierno que se enfoque principalmente en que los colombianos tenemos más cosas en común que las que nos dividen. Lo más horrible que dejó la administración de Gustavo Petro no son las cifras de economía, no son las cifras de seguridad, Andrea, es habernos hecho enemigos nosotros mismos. Colombia, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, es muy parecido a Estados Unidos en el sentido de que Colombia es una nación arcoíris. Hay indígenas, hay negros, hay blancos, hay mestizos. Nunca nos habíamos visto con odio. Y esta administración logró que nos viéramos con odio. Mi esperanza como colombiano, como periodista, como ser humano, es que Colombia se vuelva a ver un hito solo, que unidos nos vemos como un puño, somos más fuertes y nadie nos puede ganar. Y ojalá que así sea. Luis Carlos Vélez, periodista colombiano, muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis. Estamos en contacto. Gracias, Andrea, por la invitación. Claro que sí.